Gracias por continuar con nosotros en Señal Global. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, aseguró que su país lanzará nuevas operaciones militares fuera de fronteras tras la ofensiva en el noroeste de Siria. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan anunció el domingo que su país lanzará nuevos ataques militares más allá de sus fronteras, sobre la base de las que ha desarrollado hasta ahora en Siria contra yihadistas y milicias kurdas. Con las operaciones del escudo de Éufrates y la rama de olivo, hemos destruido los corredores terroristas. No solo por nuestra seguridad, sino por la de nuestros vecinos, nuestros aliados en toda la región. Y continuaremos destruyendo todos los planes con la misma determinación. Turquía lanzó en enero una ofensiva en el noroeste de Siria contra la milicia kurda Unidades de Protección Popular, respaldada por Estados Unidos, pero definida por Ankara como una organización terrorista. La ofensiva tensó las relaciones con Washington, pero reforzó la cooperación con Moscú en el combate contra los yihadistas en Siria. Erdogan amenazó en varias ocasiones con ampliar las operaciones militares hacia el este en dirección a la frontera con Irak, en donde están desplegadas tropas de Estados Unidos y Francia. Saludamos en la línea telefónica a Carlos Ramírez Paul, investigador de temas internacionales de la Universidad de Guadalajara. Carlos, ¿qué significa este anuncio del presidente de Turquía? Bienvenido. Edgar, un saludo a tu público en este lunes calientito en política internacional. Mira, el caso de Turquía es un caso especial de una estimación incorrecta por parte de sus aliados en Occidente. Hay que recordar que Turquía fue imperio, el turco otomano, y que participó activamente en la Primera Guerra Mundial del lado de Alemania y de Austria. Era una gran potencia militar y hoy en día lo es. De hecho, es la principal potencia militar dentro de la OTAN si hacemos a un lado a los Estados Unidos. Entonces, es frecuente escuchar que los países de la Unión Europea y de Estados Unidos le dan un trato de país secundario a Turquía. Esto, para los sentimientos nacionalistas de la población turca, es bofetada tras bofetada a lo que ellos consideran un insulto a su soberanía y sobre todo a su historia. Es un país con una memoria muy fresca de su gloria imperial, que era básicamente el Imperio Turco, básicamente todo el Medio Oriente. Entonces, este tipo de reconvenciones por parte de sus aliados en Europa han ido alejando a Erdogan y a Turquía de la alianza de la OTAN y han ido generando toda una serie de movimientos de acercamiento entre Turquía y Rusia. Esto es importante señalarlo en este momento porque Estados Unidos, aún siendo aliado de Turquía, le da un apoyo precisamente a una variedad de fuerzas kurdas que son independentistas y nacionalistas dentro del territorio turco. Este apoyo de Estados Unidos ha ido agriando la disposición turca hacia Estados Unidos y ha ido acercando a Turquía a Rusia. Agrégale que el Congreso norteamericano está tratando de condicionar la venta de aviones caza F-16 a Turquía una vez más porque sienten que no se pliega a la política norteamericana y tenemos una receta de lo que se podría llamar el surgimiento de una opción independiente de la OTAN que no es aliada de Rusia. Hay que entender que Turquía tiene intereses contrapuestos frente a Bashir Assad, intereses contrapuestos frente a Israel, contrapuestos frente a Irán y contrapuestos frente a Arabia Saudita. En otras palabras, Turquía se erige como un jugador independiente que no va a estar
obedeciendo dictados y que por el contrario, cada vez que desde Europa o de Estados Unidos le hagan una observación respecto a su falta de alineación a las políticas de Occidente, lo que van a provocar es una reacción cada vez más independiente, cada vez más autónoma y hostil a los Estados Unidos y a Europa. Esto es importantísimo porque Turquía, por su posición estratégica, es un gozne de intercambio comercial, financiero, militar, hay que decirlo así, militar y sobre todo energético entre el Medio Oriente y Europa. Europa se ha ido alejando de Turquía, no Turquía de Europa. Hay que recordar que Turquía intentó pertenecer a la comunidad europea y todas las intentonas, todas las peticiones fueron rechazadas precisamente por la Unión Europea. Turquía, al ver este rechazo, simple y sencillamente ha ido construyendo una posición cada vez más nacionalista y sobre todo, hay que entender esto, cada vez menos secular, cada vez más ligada al Islam. No necesariamente el Islam radical de Arabia Saudita, pero islamista de todas maneras. Entonces, frente a esta mezcla, Europa y Estados Unidos están perdiendo lo que se podría llamar el punto más importante de control sobre el Medio Oriente. Yo considero que en esto, esa esquizofrenia diplomática norteamericana, en donde el Departamento de Estado constantemente presiona a Erdogan, mientras que al mismo tiempo el presidente Trump lo alaba, generalmente nos va a llevar a una situación muy extraña, en donde una vez más la presidencia norteamericana va por un camino generando negociaciones y alianzas y el Departamento de Estado, apegado a viejas prácticas, todavía va en un sentido inercial del que traía cuando Barack Obama era presidente. Obviamente que este tipo de actividades hay que llamarle bicéfalas, esto es de doble sentido porque la presidencia no coordina al Departamento de Estado, son tremendamente detrimentes para los Estados Unidos y desde el punto de vista de los equilibrios geopolíticos, bueno, pues hay que mencionarlo, se convierte en un plus, en una ventaja para Bashir Assad, para Irán y para Rusia, por la simple y sencilla razón de que el principal jugador militar potencialmente dentro del Medio Oriente, que es Turquía, se aleja cada vez más de las posiciones norteamericanas y europeas. Turquía, de todas maneras, quiérase o no, se va a convertir cada vez más en un jugador independiente que va a poner sobre la mesa de negociación a los demás países a necesitar generar una nueva geometría y las alianzas viejas no nos van a servir para entender lo que se avecina en esta década. ¿Qué es lo que se avecina en esta década? Una Turquía mucho más activa en términos militares, financieros y energéticos frente a Rusia, Irán, Unión Europea y Estados Unidos. O lo toman en serio o van a lamentar profundamente el desprecio histórico que han mostrado diplomáticamente hacia Turquía. Este desprecio viene de la derrota de la Primera Guerra Mundial de parte de Turquía por Europa, pero ya no son las mismas condiciones. Turquía puede mantener una importantísima influencia sobre Europa con este último elemento, Edgar. Hay una enorme cantidad de turcos en Alemania. Bien. Son los trabajadores en Alemania. Y obviamente que cualquier cosa que afecte a Turquía va a afectar la política interna también en Alemania. Por supuesto. Muchísimas gracias, Carlos, por tu comentario. Edgar, muy